Y continuando con nuestro bloque de genética de poblaciones, es mi gran placer poder presentar a nuestro siguiente speaker, Warren Johnson, de Estados Unidos. Voy a contar un poco de Warren. Es biólogo de la Universidad de Oberlin, tiene una maestría en ciencias de la Universidad de Utah y un PhD en ecología animal de la Universidad de Iowa. ¿Okay? El doctor Warren Johnson ha investigado diversas especies de carnívoros, tales como Florida panther, leones africanos, tigres, linces ibéricos, chitas y también un grupo, no carnívoros, pero los guanacos también están involucrados en algunos de sus trabajos, ¿verdad? En aspectos tanto evolutivos como poblacionales. ¿Okay? Ha publicado fotografías, es un coautor de más de 300 artículos en prestigiosas revistas y libros, desde National Geographic hasta la Molecular Ecology. Actualmente ayuda a organizar iniciativas en la utilización de enfoques genómicos de forma innovadora para desarrollar estrategias y empoderar el manejo activo de poblaciones de vida silvestre, dando acceso a estas herramientas y así ayudar a capacitar a las próximas generaciones. Así que sin más preámbulos, dejo con ustedes a Warren Johnson. Gracias, Warren. Bueno, muchas gracias. Un placer realmente estar aquí de vuelta con ustedes. Muchos amigos, muchos compañeros aquí están y es un agrado. Chile es mi hogar. Bueno, como dijo, voy a enfocar en realmente la adaptación. Estamos en una época, como todos han dicho, de distintas maneras de cambio. Y de cambios que están pasando rápidamente y van a seguir haciéndolo más y más rápidos y más en una forma de que realmente tenemos que ayudar el proceso de proteger a estos animales. Pero a la vez estamos en una época muy interesante en términos de la tecnología, de las cosas que se pueden hacer, y yo creo que tenemos que mantener ese optimismo de cierta manera. Entonces voy a enfocar en esas dos cosas. Y el estudio de la adaptación y cómo mantenerlo y cómo vamos a mantener al futuro. Y para hacer eso tenemos que comprender lo que es lo que está pasando. Tenemos que usar lo que podemos saber del pasado. Y tenemos que pensar en todo lo que estamos haciendo hacia el futuro. No es suficiente entender y parar por lo que podemos medir hoy. En cualquier cosa que estamos haciendo, tenemos que hacerlo con un enfoque hacia el futuro tecnológico, de vida silvestre, de vida aquí en nuestro planeta. Así es. Hoy voy a hablar un poco del desarrollo mío, de mis experiencias. Voy a hablar mucho de la genómica, la conservación y una de las mejores y más importantes cosas, hemos estado hablando mucho de las cosas que afectan nuestras poblaciones y esos son adaptaciones y cosas como pathogens y otras cosas que están seleccionando fuerte a nuestras poblaciones. Pero voy a enfocar casi todo el tiempo hacia el futuro, lo que viene. Entonces, y yo creo que es nuestra labor aquí enseñarnos a nosotros, porque lo que viene tenemos que aprender a usarlo, pero también obligar a nuestras instituciones a ayudar en ese proceso, porque esto no se puede hacer nosotros todos en este pieza. Es un desafío global, no solamente de cada país o de cada institución. Pero voy a empezar con una pequeña historia, y es corto, de la genómica de conservación. Y lo que viene, el herramienta que viene es que en nuestras vidas profesionales
casi toda vida en la Tierra se va a tener un genoma. Piensa lo que eso significa. Va a cambiar cómo enfrentamos estos estudios, nuestros trabajos. También, entonces quiero motivarnos todos de trabajar juntos y inspirar a nunca estar satisfechos con lo que estamos haciendo ahora. Tenemos que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, cómo seguir aprendiendo cómo aprender. Y porque eso es la genómica y todas estas nuevas maneras de trabajar requieren pensar de otras formas. Y esto es muy importante. Pero primero un poco, ¿por qué estamos aquí? ¿Y por qué estamos trabajando en la vida silvestre y todo? La mayoría es porque tenemos una afinidad con lo que estamos haciendo y los animales que estamos haciendo. Yo fui lo mismo. Para mí, esto es parte de mi maestría, quería ver la conducta de coyotes y ver cómo la jerarquía de ellos cambia una vez que dispersan de donde nacieron. Pero rápidamente me di cuenta que eso no era suficiente, era un poco pequeño. Y me dio la oportunidad de venir aquí a Chile y hacer ecología ambiental con lo que estuvimos haciendo en este momento, pero más que nada la presa de predadores. Y esos... Si hubiera podido haber hecho eso para toda mi vida, lo hubiera hecho. Pero muchos saben de estos trabajos. Pero quedé siempre con esa duda. Yo quería ver los pasos de la historia. Y yo sabía que con mis binoculares, mi cámara, esos momentos de evolución no lo estaba documentando. O si lo vi, no lo iba a reconocer. Entonces, y además me dio la impresión de que cuando yo estaba ahí mirando el puma o el zorro, eso no era lo natural. Y que cuando no estaba, era cuando estaban haciendo algo interesante y algo importante. Entonces, y además me dio la impresión que quizás lo que yo pensé que era importante para su vida, o para la evolución, en ciertos casos es obvio, ¿cierto? Pero de repente no es obvio, de repente eso no es lo que es lo más importante. Entonces, ¿cómo acercamos eso? ¿Qué es importante? Estamos viendo movimientos de este lado del cerro al otro lado, qué distancia dispersan y todo, cosas que estamos pensando que valen la pena. Pero realmente no sabemos. Y que esos momentos en que uno gana y uno pierde, y en este caso el ganador gana por siglos, ¿cierto? Estoy cierta que nadie en esta pieza va a ver ese momento. Y si lo ven, no lo van a reconocer. ¿Cierto? Entonces, ¿qué herramienta hay? Bueno, es ADN, es la genética. Y todos sabemos lo que es, pero voy a introducirlo un poco. En el fondo es the molecule of life. Cada especie tiene sus propios diferencias, pero pero lo interesante es que cada célula en nuestro cuerpo o en el cuerpo de la vida alrededor tiene ADN. Y ese ADN codifica para las cosas interesantes que son bien juntos a nuestras inquietudes.
y todo. Y hoy en día no es difícil acceder a esos animales, o sea, esa información. Y no requieren máquinas grandes. Ahora uno puede hacerlo en chips pequeños, uno puede colectar, hemos visto ya en las muestras ambientales, la tecnología es accesible. Lo hemos visto en estos últimos 2, 3 años con COVID. O sea, es muy fácil cuando hay la voluntad y hay el apoyo de que sea algo que está así con la población, con nuestra vida diariamente y en una forma que entendemos. Entonces, y no podemos retroceder. Esto es lo que viene y es más y más barato y más accesible y entendemos mucho más los resultados. Obviamente, a un nivel es complicado, pero uno puede describirlo y usarlo de tal manera que los niños en el colegio pueden hacerlo ellos mismos. O alguien que no tiene ninguna enseñanza mucho. Puede ir al agua que está corriendo alrededor de su casa, tomar una muestra y después una lista de lo que hay ahí. A un costo que es menos que ir al cine. Bueno, por ahí. Bueno, el genoma, cromosomas y hay variabilidad ahí que tenemos que ver. Y eso es lo más simple. Pero no es tan diferente que leer un libro. El genoma es el book, los cromosomas son los capítulos y la variabilidad ahí de esos 3 letras, TAT y TCA, es como cambiar un rat a un cat. Es así de simple. No tiene que ser más complicado. Mi mamá entiende eso. Pero obviamente hay desafíos, ¿cierto? La gran mayoría de las cosas que queremos estudiar no hay un genoma. Eso está cambiando. Muchos de los genomas con los cuales estamos trabajando hay errores, o cosas partes que no entendemos o que simplemente no podemos acceder a ellos. Y es un proceso intenso, pero cada vez un poco más fácil. Y cada vez más fácil, ¿por qué? Porque esa imagen ahí, puedes ver que cada pedazo del puzzle es chico y falta información. Pero ahora estamos con la imagen B. Los pedazos de información son más grandes, más continuos y menos, y cubren mucho más del genoma. Cualquier persona que hace rompecabezas va a decir, sí, eso es fácil. ¿Cierto? Y así va a ser. Así va a ser. Vamos a tener una buena enciclopedia, vamos a tener pedazos de lo cual podemos describirlos y interpretarlos. Obviamente va a haber muchas cosas detrás del teléfono que va a decir, pero también muchas de estas cosas, asamblaje, la predicción de genes, anotación, compartiendo eso. La parte de compartir datos en este momento es uno de los más difíciles, pero una vez que se va mejorando, toda esa información, eso va a ser automáticamente. Eso ya no va a ser parte de nuestras labores, esas cosas. Y para ciertas especies, el COVID virus, ya no tienes que hacer paso A, B, C, D, E, porque es, un genoma chico, hay mucha información, mucha gente trabajando en ello, pero hoy en día eso es
es muy fácil. Bueno, ¿qué se puede hacer con un genoma? Aquí comparando la alpaca con el caballo. Y cuando tenemos una buena genoma en cromosomas, se puede hacer lo que antes era el labor de comparative genomics, pero a nivel de cromosomas. Pero lo que quiero enfatizar aquí, más que nada, es que hay muchas cosas en comunes aquí, estructuralmente. Y cuando tenemos mucha información de una especie como la alpaca, y tenemos un caballo, y tenemos la habilidad de rápidamente compararlo, y eso es el poder de lo que viene. A cada nivel. Aquí estamos viendo animales que están bastante relacionados unos con el otro, pero uno podría tomar dos alpacas, una alpaca y una llama, y tener la misma manera de ir de uno al otro y aprender en el proceso. Y cada vez que hacemos esto, vamos acercando a algo que es más útil, menos errores y más interesante. Hoy, en muchos hospitales en los Estados Unidos, y me imagino que aquí también, uno entra al hospital en la noche, toman su ADN, sacan las secuencias y usan esa información para ver qué van a hacer el día siguiente los doctores en sus operaciones y todo. Eso de un día se va a usar lo que está en el aire, bueno, eso está. Me sorprendería mucho si entrara a tu metro y no hay una manera de que están usando algo de ADN para saber qué es que hay ahí. Bueno, en Washington por lo menos hay, quizás más peligro o algo así, pero esto de ADN ambiental, de usarlo, no es algo que viene, está. ¿Okay? Eso es el asunto. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, casi todos aquí hemos hecho esto como parte de nuestra labor cuando empezamos. ¿Cuál es la relación entre, por ejemplo, un gato y un perro? Y mira, ahí pongo el pangolin. El pangolin lo pongo porque, bueno, ahí van a ver, pero es algo bien distinto, ¿cierto? No tiene pelo. Pero mira, en este árbol es ancestro a los carnívoros. ¿Cuál fue el estado de antes? O sea, obviamente algo fue perdido, algo fue ganado aquí. Resulta que los pangolins perdieron la habilidad de tener dientes. Su pelo cambió a scales. Y obviamente, esos genes que compartieron sus ancestros cambiaron sus roles. ¿Cuál es la predicción? ¿Ganaron los carnívoros la habilidad de tener dientes o perdieron dientes y pelo los pangolins? Esas son las dos cosas. Bueno, podemos ver la respuesta por datos morfológicos o moleculares. Y aquí vamos a ver que viéndolo morfológicamente, eso pone al grupo de Folodito y los carnívoros mal puesto en todos los vertebrados, y que realmente la parte molecular mostraba la evolución en forma cierta. Entonces, pero eso es ese mismo ensayo que se podía hacer ahí. Ahora sabemos cuántos pangolins hay, dónde están, cuántas especies son. Son el grupo más
transitado más en comercio de cualquier otro en el mundo. Y están involucrados, como saben, en muchas enfermedades. Un grupo muy interesante. Vale la pena leer un poco más de ellos ustedes y usar ese ejemplo con sus estudiantes y todo. Pero tenemos la habilidad de, en el fondo, usar filogenias moleculares y ponerlos sobre los morfológicos. Es una de las primeras cosas que hacemos. Otro ejemplo. Ellos, sloth y obviamente en la tierra, y después un dolphin en el acuático, ¿cuál es la predicción? ¿Perdieron el pelo o el sloth ganó esa habilidad de tener pelo? Bueno, sabemos que los dolphins llegaron a ser acuáticos, perdieron esto, pero lo más interesante también es que entonces en esos genomas hay señas de haber perdido algo, pero los genomas de los sloths hay, no sé, unos cientos, 200 de genes que ahora ellos, que son únicos de ellos, y tienen en su pelo y todo un ambiente que es completamente distinto. Entonces esto también demuestra que uno piensa que ya, un animal así vive en un hábitat, pero son un hábitat. Y eso no es solamente aquí, el monaco. Vive en un hábitat, pero a la vez es un hábitat. ¿Okay? Olvidamos eso. Los médicos saben eso, los veterinarios saben eso de cierta manera, pero la vida que vive encima o adentro de nosotros es importantísimo y quizás más importante que el medio ambiente. ¿Okay? Cuando están trabajando. A ver. Y pueden ver este reference y leer de los distintos grupos que perdieron su función y otros que ganaron esta función. Otro ejemplo, podemos mirar hacia atrás y ver la evolución de opsin genes, esos que están involucrados en la habilidad de ver y en otras cosas. Y ver cuáles de ellos son pseudogenes o no, y usar esta información con otros para decir cuáles eran las condiciones cuando ellos eran en el mundo, en el fondo. Entonces, nuestros ancestros, vertebrados, estaban activos de noche. Eso es el punchline aquí. ¿Cómo sabemos eso? Simplemente por estar mirando los genomas de hoy. Otro ejemplo del poder de saber qué hacen cada gen y por qué. Y esto es otra parte dice lo mismo, pero aquí con la genoma saben de cuál es la frecuencia de luz que usaban antes y lo que usan hoy. Simplemente por las genes que funcionan todavía y los que no funcionan, y ver esas adaptaciones. Y hay otros ejemplos que voy a pasar. Para nosotros, una de las huellas que uno sigue es a nivel poblacional. Ese es la conservación genética. Frases que usamos todo el tiempo. Y lo más importante aquí es la pérdida de evolutionary potential. Cuando todos están los mismos, la selección no puede operar. Bueno, puede operar de tal manera que todos mueren o todos viven con esa característica. Inbreeding,
Lewitton lo reconoció hace tiempo, el proceso, y la conservación empezó ahí más que nada. Y hay muchos ejemplos ahora, pero nosotros, por ejemplo, encontraron, es importante, los cheetahs. ¿Cuál fue la primera evidencia que habían? Que uno podía tomar la piel de uno, ponerlo en otro y viceversa, y eran como si fueran el mismo individuo. No se rechazaba nada. O sea, esa parte de su genoma, por un test morfológico, ya nos decía esto. Y fue comprobado de otras maneras con sperm traits que eran malos, tanto en volumen, pH, motility, todas estas cosas morfológicas. Y si no han visto esto es lo más llamativo de cierta manera. Aquí tenemos 6 cromosomas de cada, en cada ensayo aquí, son los mismos. Si tomamos un gato, arriba es un gato doméstico, outbred, y ves que la mayor parte tienen rojo y verde. Eso es diversidad. El segundo eran gatos que usamos en nuestro laboratorio, que eran backbred, 3 veces. Y pues puedes apreciar que hay partes donde no hay variabilidad. O sea, 3 veces cruzaron con su propio cría, y eso es el patrón que uno empieza a ver. Ahora, el último es el cheetah. Todo verde. No hay variabilidad ahí. Pero es increíblemente, es un milagro que hay cheetahs en el mundo todavía con eso. Pero hay mucho más que se puede hacer. Voy a ir por esta lista rápidamente. La diversidad es una medida de diversidad. Podemos usarlo para la sistemática, ya lo has visto aquí. Spatial ecology, gene flow, la conducta, poniendo fechas en estos casos, cosas biomédicos, adaptaciones forensicas, sin fin. Y conservación, eso es lo que hay. Pero hay otras cosas que yo creo que vale la pena enfatizar un poco y decir. La genómica tiene el poder de ser más útil para más gente. Uno tiene una comunidad que puede ver la misma cosa de otras maneras. Es como antes se decía eso del elefante. Cada uno va a venir ahí y ver algo distinto, y eso es el valor de eso. Eso es el valor de la genómica, uno de ellos. Da mucho más oportunidades para monitoreo, para el uso de citizen scientists y muchas maneras de entrar ahí. Puede ser por la salud, pueden ser por la vida silvestre, etc. Y especialmente cuando uno empieza a guardar la ADN y usarlo repetidamente por los mismos individuos y las mismas cosas, va aumentando su utilidad. ¿Cuáles son las cosas que son constraints? Bueno, necesitamos esos fenotipos. Yo con una genética solo, es poco lo que puedo hacer. Puedo compararlo con otros, pero al nivel de individuo tenemos que tener esa información. Y por múltiples animales a muchos niveles, tenemos que desarrollar muchas técnicas para que esto sea más rápido. Si mi teoría es que pájaros tienen, que hay una cosa genética en su canto, necesitamos la habilidad de ver la parte de la genética tan rápidamente como el fenotipo. Y que sea algo que se puede usar de muchas maneras. Tenemos que promover esto ahí en toda la sociedad. Y necesitamos, cuando tenemos un genome-enabled species, tenemos que
buscar gente que no son como nosotros para que lo empiecen a usar y seguir usándolo en su trabajo. Hemos visto con el Florida Panther y otros que un heart murmur, este interés de los doctores, este interés de mucha gente que no son biólogos interesados en vida silvestre. Tenemos que comprobar cuál va a ser nuestro legacy. Tenemos que usar tecnologías, tenemos que estudiar animales en sus ambientes, hacer que el pueblo lo empiece a hacer para nosotros, promover esto a varios niveles y usar todas las nuevas tecnologías que están a nuestro alcance. Y tenemos que ser cuidadosos, cautelosos con este poder. Y lo dejo ahí. Ustedes saben las cosas que pueden hacer. Los Estados Unidos ya está poniendo el medio ambiente, mosquitos elaborados de tal manera que no pueden, se supone, pasar cría. Cosas así. Esas modificaciones se están moviendo del laboratorio al manejo de vida silvestre, ambientes y cosas de ese estilo. Por ejemplo, ya no es teoría, pero qué rico. Estamos empezando algo de lo cual es desconocido. Es como estar en un ambiente recién nacido y deberíamos ir a explorar. Todos deberíamos ir a explorar y ver. Y estar pendiente. The Earth Biogenome Sequence tiene la meta de 5 a 10 años tener una genoma de toda la vida en el mundo. Eso es, bueno, no sé si es parte, es el momento de mi profesor, mi vida profesional, de repente voy a estar jubilado ya, pero ustedes no. Imagínate, ¿qué significa eso? No estamos hablando solamente de cosas grandes, estamos hablando de cosas en el aire y todo. Y ustedes dicen, nah. Bueno, hay 2 o 3 artículos que pueden ir a ver, hay planes, este salió recién en PNAS, hay otro que salió en Science recién. El costo calculado de hacer esto en todo el mundo, la parte genómica más que nada, no necesariamente la parte es de un B-1 bomber, aunque sean 3. Estos son aviones grandes de guerra y todo eso, pero eso no es plata, es nada. Botamos eso diariamente. O sea, no es por plata que no podemos hacer esto. ¿Por qué no podemos hacer esto? Necesitamos más biólogos. Necesitamos la gente que puede... Pero aún así, no necesitamos los biólogos. Los computadores lo van a hacer. Uno va al río aquí, toma una muestra, secuencia todo y van a... Y en un par de días va a tener todos los genomas ahí. Estoy exagerando, pero no tanto. Ya. Voy a pasar por aquí rápido, pero para recordarnos que hay muchos usos de genomas. El ser humano es culpable de hacer el más daño o más cambios genómicos en el mundo y tenemos que hoy en día empezar a usar esta información para ponernos listos para los cambios que vienen y vienen rápidamente y lo reconocemos todos los días. La cantidad de diversidad y de especies que están desapareciendo cada minuto, y ojalá no llegue a ser cada segundo, mira, no sé qué decir, somos un desastre el ser humano. Pero estas metodologías, como sabemos, son para mirar para atrás. De dónde venimos y a dónde vamos, depende de nuestra habilidad de hacer la parte genómica y después utilizar esa información de forma buena.
y hacer que sea fácil para mirar lo que está pasando en tu finca o que sea fácil para todos, para que mi mamá pueda hacerlo. Y esto es otro ejemplo que todos sabemos. Hay mucha variabilidad genómica ahí, lo reconocemos todos los días. Y no va a ser difícil en 5 años ir directamente a saber cuál es la diferencia genómica de cada uno de esos fenotipos, por decir. Y van a ser portátil, van a ser en nuestros teléfonos. Y va a ser citizen science. O nuestros hijos lo van a poder hacer. Como ahora uno toma cuál especie de flores, ta, pa. Ah, qué bueno, este canto de pájaro, ta, ta. Más o menos así va a ser. Y por ahí va, metagenomics, environmental sampling. Tenemos que empezar a pensar a ese nivel. Es bonito saber que el gato andino y buscarlo y todo, pero mientras están ahí, piensa en todo lo demás que está ahí, especialmente lo que no va a estar ahí con global warming. Los felinos, los carnívoros, son lagging indicators. Una vez que ellos desaparecen, miles de cosas han desaparecido. Miles, cientos de miles de cosas. O sea, los vertebrados de vidas largas tienen la habilidad de mover y de vivir por mucho tiempo. Tenemos que estar conscientes de eso. Una última cosa, ejemplo, yo creo que quizás es el más importante. Canada Lynx está casi todo en Canadá, pero hay una pequeña población en Maine donde está en la lista de no se puede hacer nada, aunque al otro lado del río lo están matando todos los años y manejándolos bien. La primera pregunta, ¿hay gene flow de un lado al otro? Hemos conversado de eso, por eso voy más o menos rápido. Aquí está que está protegido y ahí se ve el río que forma una barrera entre uno y el otro. Y ahí es el muestreo que hicimos y todo. Esto es muy familiar para ustedes. La primera pregunta, ¿hay gene flow? ¿Hay una barrera? Esto lo hacemos ya, eso es fácil, podemos hacer. Pero tuvimos que, como el primer parte de esto, hacer una genoma, porque nuestras inquietudes eran mucho más, no se podía verlo físicamente. Queríamos ver si había adaptaciones en los dos extremos ya, tanto por poblacional, pero por distintos climas y todo lo demás. Recuerda que un grupo estaba, y si había flujo. Entonces, y preguntar estos, ¿cuál es la base genómica para los cambios globales? Es algo que todos deberíamos estar pensando, como dije en un minuto. Bueno, de partida, lo típico, un grupo arriba del río, otro grupo del otro, eso es obvio. Lo que no es tan obvio es que al sur hay una línea ahí, al sur donde está todo el verde, se ve unos individuos que son naranjos, gene flow. Cruzan y hay un poco de gene flow. Es la misma cosa al otro lado, incluso están cruzando y tienen cría. Ahí en el bar chart allá ves algo que sea verde con naranjo. Gene flow. Pero recuerda, nosotros tenemos una muy buena genoma aquí y habían varios lugares que había un señal notorio entre la población al norte y la población al sur. Qué interesante. Ya de repente hay algo que deberíamos proteger o fomentar en una población que el otro. Resulta que era un gene que era más o menos conocido, un clock gene. Bueno, como un reloj. Sabemos algo que hace ese gene, pero no mucho. Pero
resulta, ya, vamos para atrás. Bueno, no, a ver, no importa, así. Resulta que este gene está involucrado en la habilidad de anticipar, por ejemplo, el clima por cuánto tiempo de luz hay. Entonces, eso ayuda a que los lynx empiecen a adaptar al frío antes de que hay frío. Si no hacen nada hasta la primera tormenta de nieve, si piensan de que todavía es como estar en la playa tomando sol, van a todos morir. Entonces uno tiene que anticiparlo. ¿Y cómo lo anticipa? El clock gene usa la cantidad de luz para decir al cuerpo, esto es el momento que uno tiene que cambiar. Y se encuentran en aves, se encuentran en muchos otros, y todavía no entendemos muy bien. En ciertos grupos hay 2 o 3 copias, pero esto parece que es algo importante que conservar y que si quieres tener individuos que están en el sur, es importante de repente mantenerlo y distinto que el norte. Entonces, tenemos que anticipar de cierta manera estos cambios globales de clima están pasando ahora. Entonces, tenemos que pensar qué diversidad genética hay y si en algunos casos es importante mover animales o hacer otras cosas como directamente. A ver. Otra cosa que voy rápidamente, epigenomics, estamos recién empezando, pero esto es la dinámica de que hay varias partes del genoma que interaccionan con cada uno. Entonces, tenemos que, y estamos usando, por ejemplo, más y más, eso tanto para el manejo de cheetahs y otros lados. Si uno piensa que hay un gen que es importante, lo más probable es que hay otros que son importantes. Entonces, ¿cómo deberíamos reaccionar como ecólogos? No estar satisfecho con un solo indicador de poder sobrevivir esta enfermedad o de este ambiente y todo. Tenemos que verlo en su totalidad y mantener procesos naturales y mantener diversidad genética. Eso es el mensaje de esto. En seres humanos, en el fondo, la muestra de esto es que 2 gemelos, a pesar de que tienen exactamente la misma secuencia, o comparten la mayor parte, son gemelos, muchas de las interacciones y todos pueden tener distintos outcomes. ¿Okay? Y estamos usando el cheetah y otros para ese modelo. Desgraciadamente, E.O. Wilson, si conocen algo de él, se passed away hace poco. Si hay algo que recuerdas de esto hoy, es este. Climate change can be reversed. Podemos trabajar con climate change, pero cuando alguien se extingue, es para siempre. Hay algunas excepciones, obviamente, pero entonces estamos bien enfocados aquí en small cats o en algo, pero eso es, quizás la importancia no es el gato, pero es el ambiente en el cual vive el gato. O que el ambiente lo que vive dentro del gato. ¿Okay? Eso es como tenemos que ir pensando como biólogos. Gracias por tu atención. Yo puedo conversar de esto por toda la vida y toda la noche, pero
Ok, gracias Warren por tu charla tan interesante. Podemos tomar algunas preguntas, como siempre. Está Juliana acá. Si alguien tiene un micrófono disponible o... Darío. Ah, me viene Gustavo. Vale, gracias. Muy buena charla, Warren, muchas gracias. Thank you very much. Very Venir a interesting hablar de talk. todo su, To con toda come su and experiencia talk about increíble your em incredible. genômica de animais silvestres, principalmente carnívoros. Tem comentário e uma pergunta. Comentário, eu queria dizer que todos que estão aqui também trabalham em conservação em Chile e recentemente publicamos um trabalho com Eduardo Ezeric, certo, de Brasil, do genoma de todas as nutrias do mundo. Sí. E o WIIN mostrou algo muito parecido com Chita, ou seja, uma menor diversidade genética de todas as nutrias do mundo, muito baixa, que é realmente preocupante. Em seguida, ver o chungungo. Então, é algo que está atento em relação ao potencial adaptativo dessa espécie. E o outro é mostrar-se aí ao final sobre a epigenômica. E queria saber um pouco de ti, tua experiência e como vai avançado isso, já que é algo bem complexo de estudar, porque tem muitas influências, certo, das muestras, da variação que uno pode ter de como interpretar esses dados. ¿Así? Ah, ya. Desgraciadamente no estaba prestando atención, como cualquier niño malo, ¿no? Sim, também. No, sí. Sobre a epigenômica. Sí. La genómica es increíble, que con cada nuevo genoma que hay y con cada individuo que hay, se pone mucho más fácil. De tal manera que muchas de las cosas interesantes son obvio visualmente. Entonces, pensamos que no podemos hacer esto porque es difícil, hay mucho analítico y todo lo demás, pero hoy en día es como ese puzzle que te mostré. Se va poniendo más y más fácil y a medida que uno va usándolo con las mismas especies, se va poniendo más y más fácil y además más y más útil. Y además con los bancos de datos y todo es más fácil compararlo con otras especies. Y eso es realmente el poder. Y todos tenemos nuestras teorías de dónde viene, de cuál fue la selección y todo eso. Y yo creo que aquí lo importante es empezar a cualquier escala. Por ejemplo, no estar satisfecho de tener un solo individuo de aquí. Tener uno aquí y uno allá, por lo menos, algo. Y usar esa información y encontrar también un gen que tiene un interés, que sabes que puede estar involucrado en eso. Y ese proceso te va a dar confianza, te va a empezar a ver otra literatura y no es muy diferente que tomar tu teléfono y tener un nuevo app. Al principio cuesta, pero después es fácil. Y realmente es fácil. Y además es concreto. Entonces, Sí, mi pergunta iba mais por el estudo como de las metilaciones, da epigenômica, sí, que como hay mucha variación de cómo tú tomas las muestras, ¿no? Y de cómo interpretar esos datos. Todavía está muy en el inicio, ¿no? tiene toda la razón. O sea, ver la función, cómo funciona todo y cómo relaciona es difícil, pero hay muchos ejemplos de que el Chita es uno, pero hay otros, que en el momento de tener ese genoma, otras personas vienen a ayudar a interpretarlo. Pueden ser los veterinarios, pueden ser el cardiólogo, puede ser... entonces, y las cosas de interés muchas veces resaltan solo. Son esos genes de los cuales hay 4 copias versus 1. O esta es parte de la genoma que no hay nada de variabilidad. Entonces, no es difícil encontrar algo que te va a interés, va a ser interesante
y que es interesante para 10 de tus estudiantes. Y eso lo más probable es que de ahí van a usar esa genoma para otros individuos, van a hacer cruces especiales, y no sé. Pero es muy importante ver el mundo de otra forma. Y uno está más o menos garantizado tener algo interesante y nuevo. Ok, muchas gracias, Juliana. Ahí está Agustín, por favor. Agustín ahí para que haga su pregunta. ¿Funciona? Gracias, Felipe. Oye, una pregunta fácil, así como para Para ayudarme, gracias. Sí. Como a mí me gustan las Yo cosas. necesito eso. Que las cosas macro. Hipotéticamente, imagínate que tú pensaras volver a Chile. Hipotéticamente. Imagínate que el gobierno decidiera pasar del 0,35 del gasto en PIB, pasarlo a 1, como se supone que son los planes de este gobierno. Y por lo tanto habría más plata para investigación. Y con tu experiencia a nivel mundial y trabajar por años en el gobierno de Estados Unidos con estos temas, y pensando, ¿qué deberíamos hacer en Chile en estos temas? Crear una institución que controle, que haga todas estas cosas y que distribuya, digamos, Sí, no, ¿cómo lo haríamos? sí, bueno, el gobierno debería fomentar y facilitar todas esas cuellos de botella. Eso es obvio. Y aquí estamos, se supone que conversando de impactos ambientales. Y imagínate si podríamos ir al río aquí, tomar la muestra, tomarlo una vez cada mes. Y el costo final, en comparación con lo que se aprendería de eso, tanto de hoy, de hace un siglo atrás, y tanto de comparación con 1000 metros allá y 2000 kilómetros allá, serían valiosos. Y de ahí se puede ir viendo eso de muchos niveles, no solamente de conservación, pero de agronomía y de otras cosas que están rentables. La rentabilidad de esto está comprobado, que rápidamente hay usos diversos, porque no es difícil en ese momento, porque hay otros expertos que están ayudándolo. Entonces los expertos son la gente en terreno. Y yo como gobernante, entonces es en vez de imponer multas o taxes para estas cosas entrando, yo fomentaría y invitaría todo eso inmediatamente y enseñar a la gente cómo hacerlo. Pero, ¿tú conoces algún país donde haya una centralización? Porque las universidades tienen facilidades. Sí, en este momento Great Britain está haciéndolo muy bien. Muchos de los genomas se están haciendo ahí. No es por coincidencia que muchas de las drogas también, muchos de los avances en biomédicos están pasando ahí. Pero es parte de una estrategia, exactamente, de usar eso. Y es uno de cuantos. Muchas partes de los Estados Unidos están en lo mismo. Los agrónomos del USDA y otros están. Mucha de la comida que estamos comiendo ahora empezó con unos estudios genéticos de distintas cosas. Las plantas que tenemos aquí en Chile que están usando, ¿tú crees que son los mismos que hace 5 años? Te lo aseguro que no. Aunque y los que son autónomos aquí, muchos de ellos, bueno, hay unos que viven mucho tiempo, pero otros que no. Uno va al altiplano, las plantas que están viviendo ahí y floreciendo, ojalá floreciendo, su genoma ha cambiado mucho en 10 años.
simplemente porque la selección ha sido fuerte. Entonces, hay mucho que hacer, y uno puede hacer así y decir que no pasa nada, pero también es la oportunidad de... Gracias, Agustín. Perdón. ¿Está acá Diego? ¿Va contigo? Hola, hola Warren. Mira, yo debo reconocer que era bien escéptico por el uso de ADN ambiental como técnicas de monitoreo hasta hace poco, ¿ah? Porque nos juntamos con una universidad y una empresa que se dedica a estos temas y nos hizo un ejemplo en el Parque Nacional Nonguien, en Concepción. Los resultados fueron bastante impresionantes en cuanto al listado de hongos, de crustáceos, de peces. Como primicia pudimos detectar genéticamente que había, ¿cómo se llama esta especie? El forestín, es un coipo. Ah, ya, sí, Pudimos ver sí. pudimos ver coipo. Pero Exótico. claro, forestín nativo, o sea, es un coipo, para que no se lo olvide. Pero pudimos detectar trazas bien importantes de oveja, pavo, cerdo, vaca, y que tuvimos que dar una vuelta al informe, porque en el fondo eran trazas del alimento y ropa que usan los visitantes. ¿Sí? O sea, como tomador de decisión público, quedé bien impresionado porque ¿qué hago con esa estadística? O sea, 1 de cada 5 visitantes come pan con pavo, no le gusta. Quedé con una información muy interesante acerca de eso y la pregunta es me imagino que a medida que avance la tecnología voy a tener más trazas ambientales dentro de estos ecosistemas. Sí. ¿Qué hace un tomador de decisión? Sí, frente a eso? pero es muy fácil filtrarlo. Entonces, eso es parte de cualquier estudio de ADN. Uno tiene que sacar errores, uno tiene que hacer este filtro aquí y allá. Entonces, ninguna sorpresa. Y si mandas muestras, una vez nos llegó una de las muestras. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Era trigo y dentro de las muestras del gato. Un error pero nos costó un poco al principio, pero eso es lo que son growing pains. Y nadie lo había pensado. Pero muchas veces esas sorpresas valen la pena seguirlo, porque dentro de eso puede ser el gato andino o un sapo que pensabas que solamente se encuentran allá. Entonces, eso es, yo creo que lo más interesante. No estás encontrando solamente lo que buscas. Ok, gracias Diego, gracias Warren también. Aquí está Ezequiel allá. Una pregunta. Warren, gracias por tu presentación. ¿Cómo vamos con las especies amenazadas chilenas dentro de este proyecto universal de genomas? Pudú, huemul, guiña, zorro de Darwin. ¿Tenemos perspectivas o está planteado o están analizando muestras para poder tener los genomas de estas especies? Y mira, yo creo que ya existen especies modelos que se pueden hacer una primera acercación a la forma más fácil de estudiar un genoma es simplemente ver cuánto es igual a otro y ver las similares. Y muchas veces va a haber genes, por ejemplo, bien conservados y interesantes. Entonces, yo diría que nunca no hay información. Nunca es un fracaso. Solamente si no tienes la habilidad de buscar ampliamente. Pero lo interesante de esto es que uno puede tomar esa información y reanalizarlo, y especialmente si
cuando lo colectaste, estás colectando fenotipos. Y eso es lo más difícil a veces, que uno puede saber que es algo importante, pero no necesariamente por qué. Pero igual así, eso es parte del chiste. Y entonces, y buscar algo no tiene que ser difícil para empezar. Y los doctores médicos de seguro que están usando cosas. Como te dije antes, COVID es secuenciar ese genoma es fácil. Cualquier de nosotros podríamos hacerlo, quizás con un poco de preparación, pero no es difícil. Entonces, y deberíamos hacerlo en forma multidisciplina. Y eso es quizás lo más interesante. Yo conversé de que eso muchas veces, tener gente con distintas antecedentes y intereses, y eso es lo más interesante de esto también. Y cada avance que hay con maíz es un avance para el puma o el gato andino. Y viceversa, si es que lo usan. Ok, gracias Dr. Ezequiel. Warren, tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál es su opinión acerca cuando ciertos temas de manejo incluyen mezclar dos unidades genéticas de una misma especie, pero que es muy distinta? Por ejemplo, en Chile se planteó muchas veces que para salvar la población de huemules que está en la zona central y aislada, traer huemules desde la zona austral y mezclarlos con eso. ¿Cuál es su opinión desde el punto de vista genético? Esa es una pregunta política. Yo soy biólogo. No hay una Biblia. ¿Okay? Yo tengo opinión, sí, pero mucho va a ser caso por caso y vamos a hacer errores. Pero pucha, estamos haciendo errores de traslado de animales y especies desde que el ser humano existió. ¿Cuántos invasores hay? O sea, para mí eso es una distracción. Eso es una distracción. No sabemos qué es que va a salvar el mundo. Y no lo digo eso lo digo en serio, el mundo está en este momento en un minuto frágil. Toda la vida no va a desaparecer, pero todos los vertebrados podrían fácilmente. Yo creo que eso a mi juicio es donde estamos. Y tenemos que pensar así. No sé si eso responde a tu pregunta, pero Ok, vale. Gracias, Carlos. Gracias, Warren. No sé si hay alguna... ¿Ya estamos? Perfecto, muchas gracias por todo.